Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que estoy seguro va a despertar la curiosidad de muchos de ustedes. Hoy, como ya habrán podido intuir por el título, vamos a desgranar una noticia que ha estado resonando con fuerza en el mundo del entretenimiento, un tema que involucra a dos nombres que ya son sinónimo de talento, carisma y, por supuesto, de una química que traspasa la pantalla: Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, amigos, prepárense porque vamos a hablar de esa gran confesión de Kerem Bürsin sobre Hande y la misteriosa Blue Cave. Suena intrigante, ¿verdad? Pues quédense conmigo porque vamos a ir paso a paso, analizando cada detalle, cada declaración y, sobre todo, tratando de descifrar qué hay detrás de estas palabras que han revolucionado a sus seguidores. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este emocionante relato, quiero recordarles algo muy importante: si aún no lo han hecho, hagan clic en ese botón de suscribirse que ven por ahí. No se pierdan ninguna de nuestras novedades. Además, al suscribirse nos ayudan un montón a seguir creando contenido de calidad para todos ustedes. Ahora sí, entremos en materia. La noticia que hoy nos ocupa gira en torno a unas declaraciones recientes de Kerem Bürsin, el actor turco que conquistó corazones con su papel en Love is in the Air, una serie que, como muchos saben, lo catapultó a la fama internacional y, más importante aún, lo unió profesionalmente y para muchos sentimentalmente a la deslumbrante Hande Erçel. La relación entre Kerem y Hande, tanto en la ficción como en la vida real, ha sido un tema de constante interés para los medios y para sus miles de fans alrededor del mundo. Cada foto, cada comentario, cada aparición pública se convierte en noticia y en objeto de análisis. Y en esta ocasión, la confesión de Kerem ha añadido una nueva capa de misterio y especulación a su vínculo. Para entender la magnitud de estas declaraciones, debemos situarnos un poco. Kerem Bürsin, conocido por su autenticidad y por no tener miedo de ser vulnerable ante su público, ha sido siempre abierto sobre sus sentimientos y experiencias. Sin embargo, esta vez, sus palabras parecen tener un peso especial. La gran confesión a la que nos referimos no es solo una declaración amorosa cualquiera, sino que está intrínsecamente ligada a un lugar enigmático: la Blue Cave. ¿Qué es la Blue Cave? ¿Dónde se encuentra? ¿Y qué papel juega en la historia que Kerem ha decidido compartir? Estas son las preguntas que nos estamos haciendo todos. Según las informaciones que han circulado, Kerem Bürsin habría hablado sobre un momento muy significativo en su vida, un momento que involucra a Hande Erçel y a esta peculiar Blue Cave. No se trata de una simple mención, sino de una revelación que parece haber tocado una fibra sensible en el actor, al punto de describirla como una confesión. Esto sugiere que lo que va a compartir es algo profundo, quizás algo que ha guardado por un tiempo o algo que considera especialmente importante y revelador sobre su relación con Hande. Ahora, ¿qué significa esta Blue Cave? Las teorías son muchas. Podría ser un lugar físico literal, una cueva famosa por su belleza natural, quizás con aguas de un azul intenso que inspiran reflexión y sentimientos profundos. Muchas de estas cuevas a lo largo del mundo tienen connotaciones románticas o de intimidad. Imaginen un lugar aislado, bañado por una luz azul mágica, un escenario perfecto para momentos especiales. O quizás la Blue Cave sea una metáfora. Podría representar un estado mental, un recuerdo compartido, un proyecto secreto o incluso un sentimiento profundo y complejo que él ha asociado con ese color azul y con la idea de una cueva como espacio íntimo y personal. Lo que sí parece claro es que este lugar, ya sea real o figurado, tiene una conexión directa con Hande Erçel. Kerem no ha hecho esta confesión de manera casual. La ha asociado explícitamente con ella, lo que nos lleva a pensar en momentos vividos juntos, en experiencias compartidas que han marcado un antes y un después para él. Los fans de la pareja saben que Kerem y Hande han compartido innumerables viajes, proyectos y momentos icónicos. La Blue Cave podría ser uno de esos recuerdos que se han quedado grabados a fuego en su memoria y en su corazón. Es importante recordar que la pareja, a pesar de haber sido objeto de rumores y especulaciones constantes, ha sido bastante reservada con los detalles de su relación privada. Si bien son figuras públicas y comparten muchos aspectos de su vida profesional y algunos vislumbres de su día a día, los aspectos más íntimos suelen mantenerse alejados del escrutinio mediático. Por eso, cuando Kerem Bürsin hace una declaración que califica de confesión, y la vincula a un lugar tan particular como la Blue Cave en relación a Hande, el interés se dispara. Las redes sociales ya están echando humo. Los hashtags relacionados con Kerem y Hande así como con la Blue Cave se han vuelto tendencia.
Los seguidores están tratando de unir las piezas del rompecabezas, buscando pistas en fotos antiguas, en entrevistas pasadas, e incluso revisando posibles lugares turísticos que coincidan con la descripción de una Blue Cave. Podría tratarse de alguna isla griega, de alguna costa italiana, o quizás de algún rincón secreto en Turquía. Las posibilidades son infinitas. Algunos rumores sugieren que la Blue Cave podría ser un lugar donde Kerem y Ande pasaron un momento especialmente romántico, quizás durante unas vacaciones privadas o en un viaje de trabajo que se convirtió en algo más personal. Otros especulan que podría ser el lugar donde él se dio cuenta de la profundidad de sus sentimientos por ella, un momento de epifanía que ahora decide compartir. La idea de una confesión implica que él está revelando algo importante, algo que quizás le ha costado decir o algo que quiere que el mundo sepa. Podríamos estar ante una declaración de amor, ante el reconocimiento de un hito importante en su relación, o incluso ante la revelación de un proyecto futuro que los involucre. La ambigüedad es deliberada y como espectadores, nos encanta este tipo de misterio, ¿no es así? Nos permite imaginar, soñar y debatir. Es fascinante cómo una sola declaración puede generar tantas reacciones y tantas interpretaciones. Esto demuestra el poder de la conexión que Kerem y Ande han forjado con su público. No son solo actores que interpretan un romance en pantalla, han logrado que su química, su carisma y la conexión que proyectan sean creíbles y admiradas por millones de personas. Ahora, pensando en el contenido específico de la confesión, ¿qué tipo de cosas podría haber revelado Kerem? Podría haber sido sobre la intensidad de sus sentimientos, sobre cómo Ande lo inspira, sobre un momento de vulnerabilidad compartido, o quizás sobre la importancia de la Blue Cave como símbolo de su relación. Si fue un lugar físico, podría haber contado una anécdota específica vivida allí, un recuerdo que atesora. Si fue una metáfora, podría estar explicando un concepto más abstracto sobre su vínculo. Lo que sí está claro es que Kerem Bürsin, al hacer pública esta confesión, no solo está compartiendo un pedazo de su vida personal, sino que también está mostrando un profundo respeto y aprecio por Ande Erçel. El hecho de que él elija compartir esto con su audiencia, asociándolo directamente con ella, es un gesto significativo. Implica que él valora su opinión, que considera que su relación es importante para su público, y que está dispuesto a abrirse de una manera más íntima. Para los fans, cada detalle cuenta. Buscan en sus palabras la confirmación de sus esperanzas, de sus teorías y de su admiración por la pareja. La Blue Cave se convierte en este contexto, en un lugar casi mítico, un punto de referencia para entender la profundidad de la conexión entre Kerem y Ande. Es posible que a partir de ahora, la mención de la Blue Cave evoque instantáneamente la imagen de esta pareja y de la importante confesión que Kerem hizo. Es también posible que esta confesión sea el preludio de algo más. En el mundo del entretenimiento, las declaraciones de este tipo a menudo marcan el inicio de nuevos proyectos, de anuncios importantes o de una etapa más abierta en la relación de una pareja pública. Por lo tanto, no sería de extrañar que esta confesión, de Kerem Bürsin sobre Ande y la Blue Cave, sea solo el principio de una historia que se desarrollará ante nuestros ojos. Además, el hecho de que Kerem haya elegido el término confesión, es muy revelador. Sugiere que hay una carga emocional detrás de esas palabras, algo que quizás él sentía la necesidad de expresar. Podría ser algo que lo ha marcado profundamente, una experiencia que ha transformado su perspectiva o sus sentimientos. Y al compartirlo está invitando a su audiencia a ser parte de ese momento, a entender una faceta más profunda de su vida y de su relación. La Blue Cave como símbolo podría representar la profundidad del amor, la intimidad de un espacio compartido, o la belleza oculta que solo ellos dos conocen. Es ese lugar especial, ya sea físico o emocional, donde sus almas se encontraron o se reafirmaron. Y Kerem, al revelarlo, está compartiendo un secreto preciado con el mundo, un secreto que tiene a Ande Erçel como protagonista central. Pensando en cómo abordaríamos esto en un vídeo, podríamos empezar con un montaje dinámico de imágenes y clips de Kerem y Ande juntos, tanto de la serie como de momentos de su vida real. Luego introduciríamos la noticia de la confesión, mostrando titulares y fragmentos de las declaraciones de Kerem, si estuvieran disponibles. A partir de ahí desgranaríamos las posibles interpretaciones de la Blue Cave, analizando el significado del color azul y de la metáfora de la cueva. Podríamos incluso hacer una pequeña investigación sobre posibles Blue Caves famosas en el mundo y especular sobre cuáles podrían encajar con la narrativa. Sería interesante también analizar las reacciones de los fans en redes sociales, mostrando algunos de los comentarios más curiosos y creativos.
Podríamos incluso incluir un pequeño segmento dedicado a la importancia de la discreción y la privacidad en la vida de las celebridades, y cómo Kerem y Ande han manejado esto hasta ahora. La clave es mantener un tono intrigante e informativo y, sobre todo, amigable y conversacional. Queremos que nuestros espectadores se sientan como si estuvieran charlando con amigos sobre esta noticia. Y para finalizar, ¿qué podemos esperar después de esta confesión? ¿Será este el comienzo de una nueva etapa para Kerem y Ande en términos de exposición pública de su relación? ¿Habrá más revelaciones? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es seguro es que esta gran confesión ha añadido una chispa más a la ya fascinante historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dejando a sus seguidores con la boca abierta y con la imaginación volando. En resumen, hemos desgranado la intrigante confesión de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel y la misteriosa Blue Cave. Hemos explorado las múltiples interpretaciones de este enigmático lugar, ya sea como un escenario físico o como una metáfora de su profunda conexión. Hemos analizado el impacto de estas declaraciones en el mundo del entretenimiento y en las redes sociales, y hemos especulado sobre lo que podría significar para el futuro de la pareja. Sin duda, esta noticia ha avivado la llama de la curiosidad y ha reforzado el lazo especial que Kerem y Hande han tejido con su público. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido. Espero de corazón que hayan disfrutado del vídeo y que se hayan quedado con ganas de saber más. Me encantaría escuchar sus opiniones y teorías. ¿Qué creen ustedes que signifique la Blue Cave? ¿Han tenido alguna experiencia similar que les recuerde a esta historia? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y antes de irse, no olviden darle a ese botón de me gusta si les ha parecido interesante el vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Únanse a nuestra comunidad para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.